Para los que no nos conocéis, somos en BitSchool. Somos una escuela de tecnología centrada en la analítica avanzada, en el dato, en soluciones tecnológicas aplicadas a la realidad, a la empresa y a desarrollar habilidades, ¿vale? Tenemos diferentes programas. En este caso podemos ver el programa de Data Engineer, de científico de ingeniero de datos, perdón, que capacita para diseñar arquitecturas de almacenamiento y procesamiento de datos a gran escala. Grosso modo, ¿vale? Tenemos el Master Data Science, que capacita para diseñar y utilizar métricas de negocio y aplicarlas a procesos de negocio y tomar decisiones en base a analítica. Tenemos nuestra nueva incorporación, una maravilla del mundo del deporte y que tiene la colaboración de bastantes instituciones deportivas, que es el Máster en Data Sport Science, en el que las personas que estéis interesadas podréis descubrir las técnicas y tecnologías necesarias para desbloquear el potencial de los datos en torno a drivers del deporte, como son desde el marketing, la performance, el rendimiento deportivo, el análisis o incluso predicción de datos y de acciones del rival en diferentes estrategias deportivas. Para aquellos que os pueda interesar cualquiera de los programas, que sepáis que a pie de firma están los datos de José Ruiz, con el que podéis ver este tipo de cuestiones. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos nuestros programas online y en concreto voy a empezar por uno que el próximo martes 26, vamos a ver con nuestro coordinador académico Jacinto Arias, que se centra en la parte de Data Analytics. Data Analytics, sobre todo, y es un programa que no se hace en ningún otro sitio, desde la parte de low code, en el momento en el que todo lo que es la programación ya no es imprescindible para analizar los datos. En este caso, ofrece una perspectiva para comprender todo el ecosistema tecnológico y extraer el máximo valor de los datos con un enfoque de negocio y aprendiendo a manipular todos los datos desde este tipo de herramientas de gran productividad, que son herramientas low code o con poca carga de programación y de código. En el centro tenemos el Arquitecto Cloud, que es un programa que ofrece los conocimientos necesarios para poder dominar las tecnologías cloud, aprender a desarrollar proyectos en las mismas, llevar a cabo soluciones reales, pues de la mano de AWS, de Google Cloud, y luego con técnicas y tecnologías como puede ser Docker, Kubernetes. Y finalmente, y no por ello menos importante, aquí a la derecha tenemos el programa experto en Big Data, en el cual podréis adquirir los conocimientos necesarios para resolver problemas de análisis de datos a gran escala, utilizando las tecnologías y todo el ecosistema Big Data, aprendiendo sobre todo en un entorno real, utilizando arquitecturas cloud de última generación y simulaciones en un entorno de programación que la verdad es una maravilla que estamos desarrollando en esta mejora continua. ¿Y qué tenemos a continuación? Pues a continuación tenemos el webinar de hoy a este señor que es casi mejor persona que profesional, y ahora veréis el currículum que tiene, y que comparte con nosotros nuevamente este webinar y la verdad es que es un gusto poder contar con él. En este caso estoy hablando de Javier Cózar del Olmo, que es empresario, doctor de informática y programador orientado a tecnologías cloud y data science y analytics, con amplia experiencia como docente, tanto en el sector público como en el sector privado, apasionado de los datos, apasionado de los retos tecnológicos y apasionado sobre todo de ofrecer soluciones a problemas reales y sobre todo hacerse grandes preguntas que lleven a la gente a buscar alternativas. Preguntas como, por ejemplo, es la pregunta que desarrolla hoy en el webinar, que es Data Warehouse o Data Lakes, ¿por qué no ambos? Y es una pregunta que realmente es fundamental a la hora de, primero, del momento del proyecto en el que te encuentres, de cómo te enfrentes a él y sobre todo es una pregunta que cualquier persona que se esté formando o que se quiera formar en todo lo que es esta tecnología aplicada le puede dar, desde luego le puede orientar, le puede dar perspectivas sobre cómo enfocarse. Y yo creo que es un buen momento para que yo deje de compartir, como habéis visto, y directamente dé paso a la persona que nos acompaña, que sin duda es
el, el actor principal de este webinar, y también aprovecho a los nuevos que habéis ido entrando para daros la bienvenida. Así que, don Javier, tú eres el dueño del webinar, así que muchas gracias por venir y compartir con nosotros esta sesión. Muchas gracias a vosotros por invitarme y permitirme estar aquí. Veo bastantes nombres conocidos, con lo cual, bueno, es un placer estar aquí en familia. Y nada, permitidme compartir también mi pantalla en este caso. A ver que lo encuentre. Esta es, vale. Vale. Me pongo, por si acaso me escribís algo, lo que sea. Aquí, vamos, cualquier pregunta que tengáis a lo largo de la presentación y demás, sobra decir que o me escribís o me interrumpís y lo vamos hablando, que al final estas sesiones se hacen mucho más amenas si participamos todos y vamos resolviendo las dudas, ¿verdad? Bien. Como bien decía Álvaro, una pregunta que yo mismo me he planteado muchas veces es qué tecnologías elegir o qué filosofías utilizar a la hora de gestionar nuestros datos, nuestros proyectos orientados en datos dentro de en nuestra empresa, ¿no? Diferentes proyectos que nos puedan surgir. Se han hablado de diferentes corrientes o diferentes tecnologías, de data warehouses, más adelante se hablaron de los data lakes, parece que era la línea correcta, y sin embargo también se han ido viendo pues, determinados problemas asociados a los data lakes. Y un poco, digamos que ambas tienen ventajas y desventajas, con lo cual la nueva línea es, bueno, sí, ¿por qué no combinar ambas tecnologías o ambas filosofías y tener las ventajas de los dos mundos? Es un poco lo que vamos a intentar ver a lo largo de esta presentación, ¿no? Responder a esta pregunta de por qué no combinar ambos. Bien, ya me ha presentado Álvaro mejor de lo que lo iba a hacer yo, con lo cual avanzamos directamente a la presentación. Esta imagen, ¿no? el petróleo, los datos son el nuevo petróleo, es una imagen que tiene ya bastante tiempo, está más que gastada, pero me gusta muchísimo el símil. Me gusta muchísimo el símil porque los datos no los podemos ver simplemente como ficheros que están almacenados en un sitio estático y cuando nos hace falta los utilizamos sin más. No, los datos tienen un ciclo de vida. Y eso se ve con esta analogía del petróleo, ¿no? O de productos basados en lo que es la gasolina, el diésel, ¿no? Cualquier producto derivado, que esto tiene puramente el mismo ciclo. Y por eso me gusta este símil, y por eso me gusta empezar con esta imagen. Al igual que pasa con el crudo, no nos basta con saber que hay una bolsa de petróleo en un determinado lugar. Tenemos que extraerlo, tenemos que almacenarlo en bidones, tenemos que enviarlo a fábricas para que pueda ser procesado, tenemos que distribuirlo entre los diferentes sitios donde se puede sacar provecho de este recurso. Se puede utilizar, pues en este caso, por ejemplo, para rellenar el tanque, el depósito de los vehículos, y entonces los vehículos pues, que se puedan desplazar puedan realizar un servicio, por ejemplo un taxi o por ejemplo un vehículo personal para desplazarme al trabajo. Esto al final es lo que supone un valor, ¿vale? Desde el primer momento que encontramos ese filón, ¿no? Esa bolsa de petróleo, hasta que llegamos a extraer un valor de él, hay una larga cadena de proceso. Con los datos pasa exactamente igual. Cuando determinamos que un determinado conjunto de datos nos puede ser útil para la empresa, por ejemplo, para un factor de toma de decisiones, no nos basta con decir, vale, pues lo tengo, sé que va a estar en este servidor de datos, cuando me haga falta voy al dato y lo utilizo. No es tan sencillo. Los datos, sobre todo en problemas obtenidos del mundo real, que muchas veces vemos los típicos ejemplos cuando se ven algoritmos de data science o en un paper y se ven todos los datos limpitos. Cuando trabajamos con problemas obtenidos del mundo real, la verdad es muy, muy diferente. Son datos sucios, datos no estructurados o semiestructurados, requieren de un gran trabajo de procesamiento y de limpieza. Pues perfectamente se compara con esta analogía que os mencionaba del petróleo. Tenemos que extraer los datos,
Es decir, están en algún sitio, en una base de datos, se generan por los teléfonos móviles de nuestros clientes, sensores que miden la posición GPS, miles de posibles fuentes, ¿no? Hay que extraerlos y hay que almacenarlos, pero después hay que procesarlos, hay que limpiarlos, hay que transformarlos, hay que crear nuevas columnas que tengan un significado de negocio y después vamos a tener que crear pues diferentes vistas. Si queremos hacer productos orientados a marketing, pues tendremos que coger esos datos y crear nuevas columnas, hacer transformaciones, diferentes vistas de los datos que nos permitan utilizarlos para el fin al que proponemos, a ese problema que pretendemos solventar, ¿no? O a ese caso de uso concreto. Y finalmente, una vez que ya tenemos estos datos, ahora sí que podemos aplicarlo para resolver un problema concreto. Y eso es lo que nos va a repercutir en ese beneficio, que se puede traducir normalmente en dinero, pero también puede ser una labor social o puede ser una mejora interna de proceso dentro de la empresa. ¿Cuáles son los problemas a la hora de trabajar en proyectos orientados al dato? ¿Cuáles son los principales problemas que las empresas se suelen encontrar? Pues de acuerdo a este informe, obtenido hace unos años, en 2018, nos encontramos con que la mayor parte de los problemas es que los datos se encuentran en silos. Es decir, yo tengo esa extracción del dato, eso es un proceso que sabemos hacer perfectamente, y lo almaceno. ¿Qué hago ahora con esos datos? Pues como son datos en crudo, necesitamos limpiarlos, preprocesarlos, generar sus vistas, y al final lo que tenemos es que cada departamento ha trabajado de forma independiente, ha generado su propia vista, sus propias transformaciones y vamos generando esos silos independientes de datos. Cuando el dato debería ser transversal a toda la compañía, debería ser una única fuente de verdad. El hecho de fragmentarlo y dividirlo hace que no nos podamos fiar de los datos, que haya inconsistencias y al final pues que los proyectos en definitiva fracasen. Demasiadas tecnologías. Ese es el segundo escalón y la gente, y si vosotros habéis trabajado en algún proyecto orientado al dato, sobre todo si es de Big Data, no sé si alguno de vosotros habéis trabajado con ello, pero la típica imagen con las 237.000 tecnologías, pues también tiene algo que ver, ¿no? con este factor. Y es que para dominar tantas tecnologías hacen falta profesionales. Y esos profesionales, pues es caro mantenerlos a la velocidad a la que va cambiando esta tecnología y se van desarrollando nuevas y nuevas tecnologías para solventar problemas específicos. Y luego pues tenemos ya diferentes problemas, ¿no? Como por ejemplo acceso a grandes volúmenes de datos, la necesidad de que diferentes perfiles dentro de la empresa o diferentes departamentos colaboren entre sí para poder llevar a cabo o desarrollar un mismo producto. Falta de talento relacionado un poco también con todas estas grandes tecnologías que emergen para trabajar con estos heterogéneos y grandes volúmenes de datos. Pues, ¿cuál fue la primera iniciativa para solventar este problema? Lo que necesitamos es una plataforma de datos unificada, que todo el mundo pueda acceder ahí, que los datos estén limpitos, que me pueda fiar de ellos y que a partir de ahí empiecen a generarse productos. Una idea muy buena. ¿Y en qué se traduce esa plataforma unificada de datos? No es algo meramente tecnológico, no es una herramienta. No podemos pensar en que tiene que ser que yo instalo algo en el servidor de la empresa y de repente todo empieza a funcionar, todos los datos están disponibles para todo el mundo. No. Hay que implicar a las personas, ellas tienen que ser conscientes de los datos que hay, cómo utilizarlos, qué tecnologías hay y establecer un patrón y una metodología común a lo largo de la empresa, lo que es la cultura del dato, ¿no? La cultura data-driven. Eso es algo que es más bien una corriente filosófica o una forma de trabajo que se tiene que implantar en la empresa. Y eso no es un punto exe, eso es algo que se tiene que implantar un planning, ¿no? Dentro de la empresa. Procesos. Hay que incorporar mecanismos automatizados para que la extracción del dato, procesos de limpieza y unificación y estandarización, democratización del dato dentro de la empresa, se hagan de forma automática, ¿vale? Las herramientas y la tecnología, por supuesto, que hace falta, pero la tecnología sin estos pasos que he mencionado antes no sirve de nada. La primera tecnología que intentó crear esta plataforma unificada de datos es el Data Warehouse. Y lo primero que tenemos que tener en mente ya he hablado al principio de estas palabras, ¿no? Del Data Warehouse, el Data Lake. Es cierto que
hoy en día se ha utilizado muchas veces ambas palabras o ambas terminologías indistintamente y realmente son diferentes. Y vamos a ver en qué se diferencian. Cuando hablamos de un data warehouse, tenemos que pensar que es como una base de datos. Principalmente es computación de altas prestaciones, donde yo puedo hacer mis consultas, normalmente con sintaxis SQL, y puedo acceder a mis datos pues, de forma democratizada, ya que SQL es una tecnología que más o menos todo el mundo puede llegar a dominar y no estamos hablando de las 17.000 tecnologías de Big Data, ¿no? Es un lenguaje concreto que me permite hacer queries a mis datos para analítica y para extraer información y valor de estos datos. Lo que conseguimos es una plataforma en la que yo tengo diferentes fuentes o diferentes orígenes de datos introducidos en esta gran base de datos, en esta gran herramienta, y eso es perfecto, porque yo tengo toda la información unificada, puedo acceder de forma sencilla a estos datos, pero escalar es costoso. Y por esto os decía que tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de Data Warehouse, que hay una base de datos asociada. Escalar una base de datos, hacerla más grande, pues es más caro que sencillamente almacenar los datos en un Object Store, por ejemplo, como veremos más adelante que ocurre con el Data Lake. Esta es, fijaos, la fecha, desde 1980, es una terminología que se empezó a utilizar hace ya bastantes años. Estamos hablando de que estamos en la era de la información, pero esto no empezó ayer. Ya sabéis que llevamos bastantes años con esto. Y bueno, pues este fue el primer enfoque que se le dio. Yo tengo datos externos, tengo datos internos, pues de mi CRM, de mi ERP, y todo eso le aplico unas transformaciones para generar los datos que me interesen en los distintos departamentos. Pues en marketing necesitarán trabajar con los datos para saber cómo vender mejor o cómo realizar esas campañas de anuncios, ¿no? Y de promoción. En ventas, para ver cómo vender mejor los productos, pues ver cuál es el perfil de mi cliente e ir adaptándolo para conseguir un mayor ratio de ventas. Para analítica, para desarrollar nuevos productos, para estudiar cómo funciona el mercado. Pues para cada uno de esos yo tendré mis diferentes vistas de los datos, pero todas, digamos que tirando de los mismos conjuntos de datos o de las mismas bases de datos, permitiendo que esté todo ahí centralizado. Como hemos visto, ¿qué necesitamos? Pues una ETL, un Extract, Transform, Load, una operación que permita acceder al dato transaccional y pasarlo a dato analítico. Esto es necesario porque, tecnológicamente hablando, no tenemos las mismas limitaciones ni ventajas de una base de datos pensada para, por ejemplo, mi página web, para que la gente introduzca datos y sea un sistema transaccional en el que pueda tener 100.000 escrituras por minuto. No es lo mismo que el caso de uso de la analítica, donde lo que me interesa a mí es leer grandes volúmenes de datos para analizar y explorar estos datos, con lo cual es necesario esta transformación. Como estamos en una base de datos, tenemos un esquema. Esto es fantástico, porque como sabemos cada columna qué tipo de dato es, sabemos rangos, podemos combinarlos, podemos tener grandes uniones de los datos, esto es perfecto, porque está todo documentado, la gente lo va a saber utilizar. Normalmente ya he dicho que se utiliza SQL, con lo cual es algo que gente técnica y no técnica en principio es capaz de utilizar, no necesita meterse en Spark, aprender Python o aprender Scala, es algo bastante más asequible. Vale, perfecto. ¿Cuál es el problema? Pues lo primero es que está pensado para analítica de negocio, porque al estar trabajando en una base de datos, lo que tenemos es un esquema asociado a los datos. Y eso es muy bueno tenerlo, pero tenemos que tenerlo previamente a lo que es el diseño de mi Data Warehouse. Y muchas veces no sabemos qué datos vamos a ingestar, ni sabemos el esquema de los datos que vamos a ingestar. Entonces, eso también es un problema. Otro punto negativo es que estas transformaciones muchas veces destruyen propiedades inherentes al dato. Hay transformaciones que son necesarias para permitirnos trabajar cómodamente con los datos, pero cuando lo hemos hecho, pues nos hemos dado cuenta que hemos destruido ciertas columnas que a lo mejor no pueden haber sido necesarias o que hemos destruido pues, ciertas relaciones entre columnas al hacer una determinada transformación, una agrupación o una agregación.
como es una base de datos, no está pensada para trabajar con datos no estructurados. Y hoy en día estábamos diciendo que es la era de la información y ya cada vez más es la era de la inteligencia artificial. Hoy en día todos los productos están motivados a implantarse y a utilizarse en conjunto con productos orientados a la inteligencia artificial, machine learning, y todo esto pues, se suele nutrir de información no estructurada. Por ejemplo, las redes neuronales o el deep learning, pues normalmente se nutre de información no estructurada como audios, texto, imágenes, y pues no es un sistema pensado para este tipo de datos. Y como decía, de nuevo, pensando en ese esquema, si ya es difícil, si no sabemos el esquema de los datos que vamos a ingestar, ya es difícil diseñar nuestro data warehouse, pues si encima va cambiando a lo largo del tiempo, pues más difícil todavía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que necesitamos es solventar estos problemas. Hemos visto que lo que tenemos son estos silos independientes. Pues lo que vamos a hacer es unificarlos. Necesitamos una única fuente de verdad. Yo necesito ir a un punto en el que diga, aquí tengo toda la información y yo puedo consultarla de forma flexible según me haga falta y según el departamento que vaya a hacer esa consulta. Necesito mucha flexibilidad. Hoy en día es tal la velocidad de cambio, de desarrollo de tecnologías que necesito ser ágil. No puedo crear un proyecto orientado al dato que tarde 3 años en desarrollarlo. Necesito cosas rápidas, 2 meses, 3 meses. Y si funciona, pues ya tengo mi POC hecha, ya he validado mi idea de negocio, ya la desarrollaré a lo largo del tiempo, pero necesito ser ágil y probar cosas. Necesito, que esto es una característica que no hemos mencionado en los data warehouses y no se puede hacer o no es trivial hacerlo, que es procesar datos en tiempo real. ¿Vale? Necesito ingestar esos datos en tiempo real, ser capaz de procesarlos y sacar un producto, visualizaciones, posibilidad de hacer consultas a estos datos en tiempo real de forma directa. Y es algo que pues, no es trivial hacerlo con estas tecnologías, con estos data warehouses. Y sobre todo, reducción de costes. Estamos en la era de Big Data, ¿no? Sobre todo destaco de las 5 Vs el volumen, la velocidad y la variedad, datos heterogéneos, ingestándose a gran velocidad y lo que me genera, obviamente, un gran volumen de información que tengo que almacenar. Si pensamos en los data warehouses como una base de datos, pues escalar esto al volumen que lo está haciendo, pues llega un momento, es relativamente pronto, que se nos va de las manos, se nos va de coste. Con lo cual necesitamos también abaratar. Y aquí es donde llega el momento del data lake. En vez de tener esos silos independientes, lo que vamos a hacer es volcarlo todo al lado y tener esta visión única, esta fuente única de información. ¿Qué es lo que se pensó para diseñar esta filosofía o esta tecnología? Pues voy a tener un sitio donde directamente los datos en RAW, todas esas fuentes de datos que yo voy a utilizar, tal cual existen, yo las voy a ingestar en formato crudo, en RAW, y las voy a tener en mi lago de datos. Y a partir de ahí, pues ya voy a utilizar transformaciones para llegar desde ahí hasta el producto y de esta manera tengo una fuente de verdad única. Siempre que quiera hacer algo, parto del RAW, hago las transformaciones y genero mi producto. Relacionado con la tecnología subyacente en lo que es el almacenamiento de los datos, pues está muy relacionado con Big Data y con almacenamiento distribuible, distribuido, almacenamiento escalable, barato, como vamos a ver a continuación, como es un Object Store, que suele ser la estrategia subyacente o la tecnología subyacente para almacenar estos datos. Y todo esto, pues, ha llegado en una época en la que el Big Data, bueno, ya lo sabéis, estaba en boca de todo el mundo, ¿no? Ya se ha llegado a ser hasta una palabra tabú que ya no tiene el significado que tenía al principio porque ya se ha gastado, ¿no? De tanto usarla. ¿Cómo se implementan estos data lakes? Pues principalmente se utilizan object stores. Un object store no es más que un sitio donde yo puedo almacenar datos y ya está. Es como si fuese una cuenta gigante de Dropbox o una cuenta gigante de Google Drive. Yo ahí voy metiendo cosas y ya está. Y eso es como un baúl, ¿no? El baúl de los trastos. Yo voy metiendo todos mis datos y ya está. Esto ha llegado también en un punto en el que empezó a explotarse o a expandirse lo que es el cloud computing. Donde idealmente yo puedo almacenar infinitos datos. Cuanto más tengo, más pago.
pero es un precio muy asequible, es bastante económico. Hubo una curva en la que el precio por giga pues empezó a caer en picado y fue el momento de, mira, voy a utilizar este baúl gigante, ¿no?, para almacenar mis datos y ese va a ser mi data lake. Y a partir de ahí yo hago todas mis transformaciones, mis ETLs, para partir de esos datos en crudo a las vistas que yo necesito para generar mis productos. Todo tiene muy buena pinta. Hemos solucionado el problema del coste, hemos solucionado el problema de la escalabilidad, hemos solucionado el problema del tiempo real, porque conforme se generen los datos, yo los voy mandando al data lake y eso pues ya lo iré procesando en tiempo real o si necesito hacerlo en batch o una vez al día, según lo que me demande el problema. Perfecto, es súper flexible. Y me permite almacenar también datos no estructurados. Yo puedo almacenar imágenes, puedo almacenar audio, puedo almacenar lo que quiera. Es súper flexible. Y es un poco el cambio que vemos que surgió con el Data Lake. Como veis, un poco más complejo. Tendríamos aquí cualquier tipo de información. Aquí tendríamos nuestro Object Store almacenando los datos en crudo. Y ahora yo tengo transformaciones que me generan por un lado, o me pueden generar por un lado, los data marts. Me pueden generar por otro lado, pues, una base de datos para consumir los datos en tiempo real, por ejemplo, para reports. Yo puedo transformar estos datos en crudo, por ejemplo, un proceso de limpieza, un proceso de agregación por minuto, para no tener millones y millones de filas, lo que necesite. Y, muy importante, IA y Machine Learning pueden utilizar también la capa de datos en crudo directamente o alguna vista intermedia o alguna base de datos intermedia para entrenar. Parece que cumple todas las necesidades. ¿Dónde está el problema? Pues recordad que uno de las brechas o de los escalones de los problemas que hacían que los proyectos basados en datos no triunfen, que era el segundo escalón en concreto, es esa necesidad de tecnologías complejas, ¿no? Esa necesidad de expertos, esa necesidad de utilizar miles de tecnologías. Aquí no es tan sencillo como usar SQL y accedo al dato. Principalmente necesitamos tecnologías basadas en Big Data como Spark y nos programamos nuestra ETL que acceda al dato en crudo en el formato que esté, que además si yo tengo 7 tablas, una puede ser imágenes, otra audio, otra una tabla en formato Parquet, otra pueden ser XML o HTML, pues me lo gestiono yo en Spark, esa ingesta, esas transformaciones, y ya me voy generando mis vistas para el consumo final. Con lo cual esto es bastante complejo. Otro punto negativo es que no soporta transacciones. Una base de datos yo puedo coger y actualizar el valor de una fila. Imaginaos que yo estoy volcando mi CRM. Claro, el estado de un cliente o datos como la dirección de un cliente y demás pueden cambiar a lo largo del tiempo. Cuando yo voy volcando esa información en un data lake, pues hay que jugar con las actualizaciones de una forma muy, muy controlada, porque no se almacenan los datos uno a uno, sino que se almacenan en bloques. Y actualizar un elemento puntual de un bloque grande, pues hay que hacerlo con cautela. No es algo tan sencillo como una operación SQL que me permite actualizar un campo de una fila concreta. No me fuerza el proceso de limpieza de los datos. Es decir, yo estoy almacenando el crudo ahí y ya me encargo yo de programar mi ETL correctamente para trabajar con los datos. Pero claro, ¿quién me dice a mí que en esa ETL no he introducido un error humano, un bug? Y estoy usando datos de los que no me debería fiar porque tienen un error o el proceso no ha sido 100% correcto. Pues eso también genera una serie de desconfianzas que hacen que, pues, que sea también un punto negativo, ¿no?, a la hora de trabajar con estos data lakes. Y otro punto que hemos perdido, antes en los data warehouses teníamos esquemas, sabíamos exactamente cada tabla o cada fuente de información qué datos tenemos, qué columnas tenemos, y aquí de repente eso lo hemos perdido, porque como estamos almacenando de forma totalmente flexible cualquier tipo de información, pues ya no tenemos ese catálogo, ¿no? O si hay un catálogo tenemos que crearlo nosotros con herramientas externas. Por ejemplo, si me voy al Cloud Computing, por ejemplo en AWS, pues yo podría almacenar en el Object Store, que sería AWS en S3, y podría utilizar, por ejemplo, Glue para crear un catálogo sobre los datos existentes en S3. Pero ya lo tengo que estar gestionando aparte. Digamos que depende de las tecnologías, pues yo tengo que ir cogiendo piececitas y unirlas para hacer mi data lake lo más confiable posible.
Y ya veis que con esto de los nombres, la comunidad la verdad es que es bastante ingeniosa. Partíamos del Data Lake, pues cuando empezamos a encontrar problemas y no podemos hacer uso de este Data Lake, ¿en qué se convierte? Pues en un pantano, ¿no? En un Data Swamp. Principalmente, ¿qué es un Data Swamp? Pues es un lago en el que al final hemos ido metiendo tanta basura, ¿no? Tantos datos en crudo que yo he ido metiendo ahí y metiendo y metiendo y metiendo y de repente me he encontrado con que tengo tanta basura que no puedo utilizarlo. No sé ni por dónde empezar, ¿vale? Ese es un poco la principal cambio, ¿no? De lo que sería el lake al swamp. ¿Qué puede motivar que pasemos del lake al swamp? Pues, como he dicho, muchas tecnologías. Es el precio a pagar por ser flexibles, por ser muy generales. Yo almaceno cualquier tipo de información en el lake, pues puedo necesitar muchísimas tecnologías diferentes para pasar de esos datos en crudo a lo que a mí me interesa. Falta también de casos de usos consensuados. Es todo muy general, es todo muy novedoso, cada uno lo ha hecho un poco a su manera y no hay una forma estricta de esto se hace así. Eso también hace que, bueno, pues si no tomas el paso en la dirección correcta, te puedes encontrar con este panorama de aquí. Y la gestión del dato. Es muy difícil lo que es gestionar la gobernanza del dato. ¿Quién está accediendo a mi dato? ¿Puedo limitar que el departamento de Data Science acceda a los datos en modo lectura? O, pues, ese tipo de cosas también es bastante costoso. Sí, por supuesto, Paulina. Pregunta lo que quieras. Vale, perdona, es que no sabía si... Hola, ¿qué Nada, tal? nada. Cuando dices cantidad de tecnologías y elementos individuales, ¿te Ujú. refieres como a tipos de tablas que se introduzcan o en plan formatos de datos o qué te refieres? Todo. A lo Vamos que a sea. juntarnos con datos en formato Parquet, datos en Abro, datos en CSV, datos en Ujú. JPEGs o vídeos. Vamos a encontrarnos con tecnologías como Spark, vamos a encontrarnos con tecnologías tipo quizás Scikit, TensorFlow, Keras. Vamos a encontrarnos aquí un batiburrillo de tecnologías para poder trabajar con esos datos en crudo iba a decir de diferente índole, que al final eso dificulta, ¿no? O sea, si yo soy una empresa y mi trabajo principal es el trabajo con los datos y yo sé que siempre accedo a ellos a través de SQL, pues mira, el rango de expertise que tienen que tener mis empleados se reduce, porque yo sé que con SQL van a ser capaces de leer los datos y luego transformarlos. Pues a lo mejor directamente me puedo centrar en una tecnología concreta. Vale, Aquí el hecho entendido. de tener esa variedad es un problema, porque ¿por dónde tiras? O eres una Vale, empresa gigante con 100.000 empleados o te la vas a encontrar difíciles. vale, gracias. Nada. Vale, ¿cómo identificar si lo que tenemos es un data lake o un data swamp? Bien, lo principal o una de las características principales es si no tenemos un catálogo, si no tenemos metadatos asociados a estos datos que disponemos. Imaginaos que sois el equipo de Data Science y vais a acceder al Data Lake para entrenar un modelo. Si entráis y veis 200.000 buckets con carpetas sin nombrar correctamente, no sabéis qué tipo de datos hay dentro, no sabéis nada, ¿qué hacéis? No se puede hacer nada con eso. Sopláis a ver si con el polvo que se levanta hay algo útil y cruzáis los dedos, ¿no? Con lo cual, este sería un punto importante. También datos redundantes o irrelevantes. Cuando empezamos a hacer ETLs y transformaciones, pues obviamente se van generando como determinadas vistas o lo que veamos, ¿no? O diferentes data marts. Que partan del mismo los datos en crudo y vayan generándose vistas diferentes, esto nos puede llevar a que haya redundancia y, peor aún, inconsistencias. Esto de nuevo genera desconfianza en los datos y pues también esto nos puede llevar a tener un data swamp, ¿no? Cuando tenemos un montón de datos de los que no nos podemos fiar, pues al final eso no nos va a servir de nada. Si no podemos gobernar el dato, y gobernar el dato me refiero a necesitamos controlar quién puede acceder y con qué permisos. Necesitamos saber cómo gestionar el ciclo de vida del dato. Necesitamos saber, pues, por ejemplo, si yo estoy recibiendo datos de sensores y voy a hacer un proceso de analítica, de forecasting,
pues a lo mejor me interesa tener los datos del último año, pero más no, o sí. Pero necesitamos por lo menos una política para gestionar pues, esa ingesta, posiblemente políticas también de compresión de datos o de almacenamiento en sitios más económicos donde sea más caro acceder, pero pueda almacenarlo para futuros casos. Pues todo eso hay que controlarlo, no puede ser simplemente un baúl en el que yo voy metiendo cosas, porque al final eso, pues lo dicho, se nos convierte en un pantano. Y inexistencia de procesos de limpieza del dato. Repito, datos en crudo, mal. Datos en crudo nos sirven para iniciar nuestra exploración y nuestras labores, pero siempre hay que limpiarlos. Siempre va a haber ruido en los datos, siempre va a haber errores en los datos y, bueno, el trabajo de un data scientist está valorado más o menos o estimado en que un 80% de su tiempo se dedica a limpiar los datos, cuando en principio podríamos pensar que lo más difícil es hacer esos modelos, deep learning, entrenarlos. Pues fijaos que el 80% es a la limpieza y no al revés. Llegados a este punto dijeron, bueno, pues ¿y si yo tengo un data lake para almacenar todos mis datos en crudo y después lo que hago es utilizar diferentes data warehouses un poquito parecido a lo que habíamos visto, ¿no? Yo tengo mi capa de data lake y tengo una ETL y genero diferentes data marts para que los diferentes departamentos pues, accedan a los datos de una forma un poquito más amigable. Vamos a hacer lo mismo, pero a más escala. En vez de un data mart, voy a tener directamente un data warehouse. Y así voy a tener una primera parte de ingesta, que va a ser muy flexible, y una segunda en la que ya tenga las ventajas del data warehouse. Y, en principio, eso fue una buena idea. Y es un poco lo que ha evolucionado a lo que voy a mencionar ahora del lakehouse, que es la combinación de ambas tecnologías. La intención es extraer lo mejor de los dos mundos. A ver, tengo una pregunta, la leo. Has centrado el uso de SQL en el ámbito de los data warehouses, pero veo cada vez más herramientas que permiten hacer vía SQL los datos de un data lake como Presto, ¿correcto? Muy buena pregunta, Juan. Efectivamente, vuelvo, por ejemplo, al caso, por hablar de tecnologías concretas. Me vuelvo a AWS en Cloud. Tenemos S3, donde estamos almacenando nuestro data lake. Tenemos todo, ese es nuestro object store, tenemos todos los datos ahí, pueden ser paquets, CSVs, vale, todo está ahí. Para acceder a los datos, he mencionado antes que como son tan heterogéneos, pues yo necesito levantarme mi clúster de Spark, por ejemplo, y empiezo a acceder a los datos. Pero tenemos tecnologías como Athena, que por debajo utiliza una tecnología muy similar, de hecho la sintaxis es Presto, es algo muy, muy parecido, que nos permite hacer directamente, hacer consultas SQL a mi Object Store. Esto es, digamos, es el primer paso a evolucionar esos data lakes a el lakehouse, ¿vale? De hecho, Athena, junto con Glue, nos permite incluso elaborar un catálogo asociado a los datos que está en S3, en ese data lake, con lo cual efectivamente esos pasos han sido ya la evolución, ¿no? De lo que inicialmente era el data lake crudo. Esos pasos para intentar buscar lo mejor de los dos mundos, ¿no? De esas ventajas que tenemos en los data warehouses que hemos perdido al movernos al data lake, pues esos pasos han ido en esta dirección y es en la dirección de lo que voy a comentar con el lakehouse. No es un cambio drástico de tecnología, es una evolución natural, ¿vale? Y va un poco en esa línea que comentas. Este primer paso, que surgió un poquito antes, porque es bastante directo, yo tengo sé todas las ventajas que me proporciona mi data lake a nivel de almacenamiento, hecho en falta cosas que tenía antes en la capa de uso de la información de los data warehouses. Pues voy a tener mi data lake, voy a hacer transformaciones para generar diferentes data warehouses y trabajo sobre ellos. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Pues que tenemos algo como en esta imagen. Tenemos mi data lake, tenemos diferentes data warehouses, pues esto me va a generar de nuevo silos. Cuando yo voy a acceder a la información, voy a acceder a cada uno de los data warehouses, no a lo que sería el propio data lake. Y esto me puede generar problemas de inconsistencia y digamos que esos procesos de limpieza de los datos pues también los tengo que ir repitiendo para cada uno de estos silos, de estos data warehouses. Y de nuevo, no soporta transacciones, porque la capa de ingesta no la hemos modificado. Si antes no era un sistema transaccional,
ahora tampoco, porque lo que hemos hecho ha sido añadir una capa posterior. Y ahora entramos en lo que sería ya, por fin, la tecnología de la que venimos a hablar, que es el Lakehouse. Lo que busca es combinar lo mejor de los dos mundos. Es decir, quiero acceder a una única fuente de verdad. Quiero poder usar transacciones en mis datos. Quiero que si tengo cambios, yo pueda hacer actualizaciones, borrado, pues operaciones transaccionales sobre mi lago de datos. Quiero poder versionar mis datos. Y fijaos que esto es algo nuevo y está muy, muy relacionado con el Machine Learning. Cuando nosotros entrenamos un modelo, tenemos que estar muy seguros de con qué datos lo hemos entrenado para que el proceso sea reproducible. Y esto, pues existen miles de tecnologías paralelas para intentar versionar los datos. No es lo mismo versionar un software que versionar un conjunto de datos. Y en esa línea, pues también han ido emergiendo tecnologías, pues unas han subsistido, otras han ido adaptándose y mejorando. Pues es algo muy necesario y ya digo que sobre todo relacionándolo con el mundo de Data Science y Machine Learning. Y, por supuesto, pues necesitamos ese esquema, ¿no? También es esa ventaja que teníamos en los data warehouses a la hora de hacer consultas SQL, disponiendo de un esquema, de un catálogo que nos identifique qué información tenemos en el lago, pues también lo buscamos en este Lakehouse. Y este es el panorama final que tenemos. Esta imagen la he sacado de aquí, está puesta el enlace en todas las presentaciones que aparece esta imagen. Es un post de Databricks, que fue, o al menos yo, es la primera fuente que vi que empezó a hablar del tema de Lakehouse, la primera tecnología que conocí, que fue Delta Lake, y posteriormente pues ya han ido emergiendo otras, por ejemplo, Apache Hudi o algunas tecnologías que vamos a mencionar ahora. Pero me parece que tiene una perspectiva muy buena de esta evolución histórica, ¿no? Lo que tenemos ahora en el Lakehouse es, fijaos que tenemos las mismas fuentes de información aquí, tenemos la parte del Lakehouse o del almacenamiento, que es muy parecida a lo que tenemos aquí, pero digamos que, fijaos que aquí en esta imagen me ponen estas ruedecitas con cara de velocidad. Aquí lo que representa es que vamos a tratar indistintamente tanto las tablas almacenadas o los datos ingestados en modo batch como el streaming, los datos que van viniendo en tiempo real. Gracias a que vamos a permitir transacciones, se va a unificar la visión de los datos en batch y los datos en streaming. Y para nosotros vamos a acceder a una fuente de información. Me da igual cómo se esté ingestando, a qué velocidad o de qué forma. Yo voy a tener formas de hacer consultas a estos datos y trabajar con ellas. Y me unifican esta visión. Y fijaos que de aquí yo puedo trabajar directamente en una herramienta de BI, puedo usar analítica o entrenar modelos de Machine Learning. Pues un poco la idea es unificar y trabajar siempre bajo esta capa de aquí. Vamos a ver ahora a continuación cómo se consigue esto. Estamos en una fase muy novedosa. Fijaos que no he hablado de la fecha, pero del Data Lake empezó a hablarse alrededor de 2011 y Lakehouse el año pasado, con lo cual es algo todavía bastante novedoso. Por lo que yo he podido encontrar, llevo bastante tiempo leyendo acerca de esta terminología porque intento adaptarme a las nuevas tendencias, porque al final hay que moverse con la masa, se intenta evolucionar satisfaciendo los diferentes casos de uso que van necesitando o que van elicitando las diferentes empresas y creo que es la dirección correcta de avanzar. Y he detectado principalmente dos formas o dos corrientes para implantarlo o para utilizar lo que sería un Lakehouse. La primera es la división de nuestros datos en diferentes etapas. En concreto, la fase bronce, silver y gold. Es como la calidad de nuestros datos en diferentes fases. El bronce es el crudo. Conforme nos llegan los datos, los almacenamos. Tal cual. Ahora lo que vamos a hacer son procesos de limpieza, de filtrado, pues eliminar el ruido, crear nuevas columnas o nuevos datos que representen variables de negocio de nuestra empresa, y eso es lo que iría en la parte silver, cuyo objetivo es principalmente la trazabilidad, el poder ir desde lo que yo estoy viendo en mi herramienta de BI, poder ir hacia atrás, hacia el bronce, y para eso, pues esta transformación intermedia nos es tremendamente útil. Y finalmente, la capa gold. La capa gold nos va a permitir
partir de estos datos de Silver y hacer agregaciones y transformaciones por diferentes dimensiones, y nos va a permitir pues conectarlos directamente a una herramienta de BI, o hacer analítica, o utilizar Jupyter, por ejemplo, para entrenar un modelo de Deep Learning, haciendo uso de pues principalmente datos en crudo, pero podemos utilizar datos que estén filtrados para intentar no entrenar con el ruido, o podemos incluso utilizar algunas tablas de Gold para, por ejemplo, información de más alto nivel, y enriquecer las tablas y poder entrenar con diferentes features, ¿vale? La otra parte o innovación del Lakehouse es una innovación tecnológica. Y esta innovación tecnológica, vamos a ver que hay diferentes empresas que han lanzado su propia tecnología para utilizar o para trabajar con, con este nuevo término, ¿no?, de Lakehouse. Principalmente se centran en estos dos puntos de aquí. Primero, necesitamos datos de calidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a habilitar las transacciones. ACID se refiere a, no sé si conocéis lo que es el acrónimo, atomicidad, consistencia, aislamiento, isolation, y durabilidad, ¿vale? Es permitir que el dato tenga su ciclo de vida, ¿no? Y estar seguros que las operaciones sean atómicas, que cuando yo escribo un dato, que no pueda perderse el dato, que no haya dos escribiendo a la vez y que haya problemas de concurrencia, que todo eso esté gestionado. Vale. Además, tengo que, o se permite, lo que es el esquema enforcement. Yo voy a definir que los datos que me llegan de este origen cumplen este patrón o este esquema concreto, ¿vale? Pues yo puedo hacer que conforme me lleguen los datos, se valide contra ese esquema. ¿Que valida correctamente? Pues adelante, se ingesta y me actualiza la tabla de bronce correspondiente. ¿Que hay algún problema? Puedo configurarlo para que me lo mande a un bucket o a un sitio específico de Lakehouse que sea, valida los datos que han llegado aquí que no han sido como tú esperabas. Y se pueden marcar para borrarse porque ha sido un problema, o quizás ha sido una evolución del esquema, con lo cual podemos volver a la definición de este esquema para esa tabla, se actualiza, disponemos de funciones para hacer esta modificación del esquema y esta evolución, y así ir incorporando o ir satisfaciendo esas necesidades, esos cambios que van surgiendo en los datos que vamos ingestando. Y este término también me gusta mucho, Exactly One Semantics, que se refiere a que los datos que yo tengo tienen que existir una vez, no me los dupliques. Si yo tengo una tabla que representa las ventas que he tenido a lo largo de la historia, pues no me lo tengas esa información en varias tablas. Unifiquémoslo para evitar redundancia, pagar más dinero por el mismo almacenamiento y evitar esos problemas de inconsistencia. Si ahora de repente tengo que actualizar algo, que tenga que actualizarse en dos sitios. Intentemos que el flujo de los datos sea unidireccional. Obviamente hay ramas porque hay diferentes vistas de los datos, pero intentar pues que si yo quiero acceder a un dato concreto a nivel de negocio, dame las ventas de este año, pues que yo sepa que tengo que ir a una tabla concreta o a un origen concreto, que no pueda consultarlo en 3 sitios diferentes. Y el versionado de los datos, lo que se llama el time travel. No solamente versionado de cara a Machine Learning y a saber que yo entrené con los datos en versión 7, sino que además, si ha habido algún problema, y imaginaos que estoy ingestando datos de un sensor y de repente pues ese sensor se rompe y empieza a mandarme datos erróneos. Si yo voy versionando mis datos, voy a ser capaz de hacer una especie de git checkout, una vuelta atrás en el tiempo y decir, no, quédate con los datos hasta aquí y de aquí en adelante sé que son erróneos, con lo cual deshace esa ingesta de los datos, ¿vale? Eso es una herramienta súper potente que antes no disponíamos. Y ya os digo que a la hora de trabajar con datos reales necesitamos de esto, necesitamos ser capaces de responder ágilmente a estas necesidades, a esta detección de errores. Y por último, consistencia en los datos. Lo que he dicho, si yo tengo varias escrituras simultáneas, imaginaos Facebook generando sus likes y yo voy, conforme se van generando esa información, obviamente se guarda en su sistema transaccional, posiblemente Cassandra, que fueron los que lo inventaron, y estos datos pues yo los volcaré en mi Lakehouse para hacer procesos de analítica.
esa escritura es posible que se haga concurrentemente porque no sea un solo proceso volcando, sino que a lo mejor es un sistema basado en eventos, cada vez que hay un cambio me llega el stream de datos y se actualiza. Es necesaria una gestión de la concurrencia y saber qué dato ha llegado antes y qué dato ha llegado después. Esto se puede conseguir sabiendo con un timestamp cuándo se ha producido cada cambio y gestionar de esa forma que el orden de llegada de los mensajes es el correcto. Sabéis que por tema de red, dos eventos puede suceder primero el evento A y luego el evento B, pero a la hora de llegar al lakehouse puede llegar primero el evento B y luego el del evento A. Entonces hay que asegurar que los datos que se almacenan sean con respecto al orden cronológico en el que ha sucedido, no con el respecto al que ha llegado. Con respecto a las tecnologías, yo destaco estas 4 porque, bueno, esta de Key Iceberg quizás es la más antigua y es la que quizás se ha quedado un poquito más atrás. Esta es la que sacó Databricks, que sobre todo por los blogs y los posts que publican, pues me parece una filosofía muy buena y creo que la herramienta cumple muy bien las necesidades, pero bueno, ha tenido competencia como ley de mercado y, por ejemplo, ha salido Apache Hudi, que es una tecnología muy, muy potente y que además, no es moco de pavo, AWS ha apostado por ella. Y Apache Hudi se puede integrar con sus máquinas de EMR para procesamiento con Spark. Y hace poquito ha salido la versión 3.0 de Hive, que también incluye operaciones ACID, transacciones, e incluye pues, todas estas características que hacen posible implementar un lakehouse con esta tecnología, con lo cual tendríamos SQL con todas las ventajas que hemos mencionado antes. No vamos a entrar a hablar en detalle de cada una de estas tecnologías, ni vamos a entrar a cacharrear, obviamente el webinar no tiene ese objetivo, pero sí que me interesa ver un poco pues, una división, ¿no? De, ya que hemos visto estas 4 tecnologías, qué destaca cada una, ¿no? O por lo menos qué propiedades se suelen utilizar para ver qué tecnología utilizar. Y fijaos que se hace mención, por ejemplo, a si se permiten actualizaciones y borrado de los datos. Fijaos que Iceberg, es lo que os decía, es un poco la más antigua y no lo permite, con lo cual no es una herramienta ideal, pero digamos que está como, fue el primer paso, ¿no? Por eso también la quería introducir a modo histórico, pero quizás en esta línea las 3 herramientas por excelencia serían Delta Lake, Apache Hudi y Hive, en su versión 3.0. Compactación y cleanup. Vamos trabajando con datos que van llegando a lo largo del tiempo, se tienen que ir actualizando porque son transaccionales. Esto al final sabemos que tecnológicamente hablando vamos a necesitar desfragmentar, ¿no? Igual que nos pasaba o como se sigue haciendo en nuestro ordenador personal, pues llega un momento en que para que las cosas vayan bien, tecnológicamente hablando, necesitamos reorganizar los datos. En ese sentido, por ejemplo, Delta Lake tiene un proceso manual para hacer este proceso. Apache Hudi lo va haciendo automáticamente conforme va detectando que estos problemas van sucediendo y Hive pues, tiene un sistema automático y también la opción manual. ¿Con qué datos trabajamos? Pues fijaos que ninguno son propietarios, son Parquet, es quizás el más recurrido últimamente o el más famoso, pero también tenemos Abro y ORC que son en la línea, ¿no? En temas Big Data son súper populares. ¿Qué motores tenemos para transformar y trabajar con los datos? Pues en Delta Lake tenemos Spark y Presto, con lo cual tendríamos genérico, utilizamos Spark, lenguaje de programación, y tenemos transformaciones que nos dé la gana, y Presto pues ya orientado más a base de datos, a SQL. Aquí tenemos, como veis, Spark está en todos, es por excelencia. Hive, obviamente tenemos Hive, y bueno, más o menos, digamos que aquí lo que es el motor, todos van en la misma línea, procesamiento Big Data. Lo que sería el Data Management Layer, pues el único que lo incluye es Hive, que ya de por sí pues, ya tiene esta forma de definir los esquemas, y en el resto pues tendríamos que recurrir a herramientas externas. Este problema de Rate Amplification significa que cuando hay una actualización, una operación de transacción, y hay una actualización en un dato o un borrado, esto, si es alto, significa que tenemos que tocar en muchos sitios. Es decir, una modificación en un fichero significa tocar
muchos ficheros individuales, con lo cual también incrementa el coste. Por ejemplo, hablando en términos de S3 en AWS, pues tendríamos que tocar diferentes ficheros, lo cual son más operaciones y más coste, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, Apache Hudi y Hive, pues es un coste más bajo. Una operación de escritura afecta a menos ficheros. Y luego el tema de open source, pues salvo Delta Lake, que es privado, es de la compañía Databricks, el resto sí que son de Apache y son open source. Y nada, esto es lo principal que os quería comentar. Simplemente quiero mencionar un par de casos de uso de forma muy rápida y ya vamos a las preguntas. A ver, un segundo que tengo una pregunta que no había visto. Cuando hablas de esquema enforcement, ¿aplicas solo a datos estructurados? Entiendo que no estructurados sería más complicado. Sí, en no estructurados directamente es una secuencia de texto o una imagen o un audio, con lo cual ahí no tiene mucho sentido hablar de esquema. Sí que tiene sentido hablar de esquema en datos semiestructurados y es algo que no es tan habitual. Por ejemplo, en Athena tenemos la posibilidad de utilizar campos anidados. En bases de datos tipo Cassandra, HBase, también tenemos la posibilidad de utilizar estos objetos anidados, listas. Y aquí sí que tendría sentido hablar de schema enforcement, aunque no sean datos básicos tipo SQL, ¿vale? Pero sí que es verdad que en datos no estructurados no tendría mucho sentido, porque al final sería una secuencia, ¿no?, de caracteres o de texto en binario. Vale. De forma muy sencilla, un caso de uso que podríamos tener, pues tenemos ingesta de datos de sensores en tiempo real. Como os he dicho, como permitimos operaciones transaccionales y actualización de los datos, estas tecnologías nos crean una capa de abstracción en la que lo vemos todo como una tabla. Una tabla puede ser un data stream o una tabla puede ser una ingesta de datos en batch. Pero para nosotros es una tabla dentro de lo que sería el sistema elegido. Imaginaos que me van llegando datos, por ejemplo, pues son temperaturas. A mí me van llegando datos y, por ejemplo, quiero en una base de datos de Gold, quiero tener agregaciones mensuales, porque quiero ver la temperatura media que ha habido en el edificio y lo quiero que se me muestre por mes. Claro, ¿qué pasa si ahora de repente llega el día 1 de mayo y calculo la agregación de las temperaturas para el mes de abril? Pero uno de los sensores estaba apagado o ha tenido algún problema de red. Entonces se enciende y toda esa información que tiene almacenada que no ha podido enviar, la envía. Claro, yo ya he calculado la agregación del mes de abril. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo que se ha hecho tradicionalmente es recomputar. Vuelvo a generar la partición de los datos para el mes de abril. Como esto es un sistema transaccional, digamos que conforme me llega aquí, claro, si ya está agregado se ha perdido la información. Entonces, hay que volver a calcular esos datos. Pero todo este sistema tiene mecanismos que nos permiten generar o repetir esta operación de forma automática. En cuanto esta tecnología detecta que a una partición le ha llegado un determinado dato, pues ya sabe que tiene información nueva y recomputa. Y todo está orientado a facilitar este tratamiento y este movimiento de los datos, ¿vale? Otro ejemplo que podríamos tener es en analítica o en machine learning. Tenemos nuestros conjuntos de datos, lo que sería el origen, llegaríamos aquí a bronce, y aquí podemos tener transformaciones pues, a silver y a gold, y que nuestro proceso de entrenamiento se nutra de diferentes datos. Muchas veces va a ser de la capa de bronce, sobre todo cuando trabajamos, por ejemplo, con Deep Learning, pero cuando trabajamos con Random Forest, con otro tipo de modelos que sí pueden nutrirse de informaciones de más alto nivel, pues podemos utilizar datos de cualquier sitio, ¿no? Y aquí es donde hablaba que es muy útil el versionado. Primero, porque yo puedo identificar con qué versión de los datos he entrenado cada modelo, lo cual me va a dar una trazabilidad enorme. Pero además, si detecto que ha habido cualquier problema en el proceso, yo puedo deshacer la ingesta de determinados datos y volver a entrenar, con lo cual tenemos todas estas facilidades. Limpieza del dato, tenemos las diferentes etapas, con lo cual ya tengo asegurado que si quiero acceder a una tabla, accedo a esa única fuente de verdad. Y si ya tiene aplicado un proceso de limpieza, pues perfecto, accedo a la tabla donde se ha limpiado. Y no tengo dudas de si tengo que acceder a esta otra, hacer un join entre dos diferentes o tiro un dado y
porque muchas veces tenemos un catálogo, pero claro, vosotros no penséis en un problema con 7 tablas, pensad en un problema con 500 tablas, con 1000 tablas. Y muchas de ellas con nombrados parecidos, porque al final cada uno empieza a hacer sus transformaciones, sus ETL, sus tablas intermedias, y no sabemos dónde acceder, por mucho que tengamos un catálogo. El tema de unificar y el ir trabajando también bajo esta filosofía, por eso decía que yo lo veo como una parte tecnológica y una parte filosófica, esta fase de bronce, silver y gold, intentar evolucionar los datos conforme a una interpretación, es también crucial. Y democratización del dato en el sentido de que si ahora mismo necesito que el departamento de Data Science acceda a los datos para hacer una exploración y entrenar un nuevo modelo, no puedo estar preocupándome de que el equipo de Data Science tenga que levantarse una máquina con Spark y tenga que hacer una ETL en un lenguaje de programación. Si el equipo sabe utilizar SQL, tendría que tener un acceso a una vista donde los datos se pueden acceder de forma estructurada. Intentar minimizar el tiempo que un equipo tenga que especializarse en una tecnología que no es de su campo. Intentar separar o departamentizar el acceso al dato y democratizarlo para que todo el mundo pueda acceder a estos datos y, repito, de forma única, una fuente de verdad única. Y nada, un poco por concluir todo esto que hemos visto, sé que son conceptos un poco heterogéneos a veces, un poco ideales, un poco al aire, y esto también es un poco la razón de que es un concepto que lleva un año existiendo, con lo cual son tecnologías muy nuevas, son conceptos muy nuevos, y esto obviamente en función de las necesidades de las empresas, pues se irá redirigiendo, ¿no? Hay que estar preparados para esta constante evolución, con lo cual, si os disponéis a utilizarlo, pues tened la mente abierta a que esto hay que adaptarse a los cambios que vayan sufriendo, ¿vale? Lo principal y lo que yo veo más útil es gestionar el ciclo de vida del dato. Es lo principal que nos ofrecen estas herramientas y es lo que hay que explotar y lo que hasta ahora siempre hemos estado un poco atados de pies y manos. Tenemos la posibilidad de controlar cómo va llegando el dato, cómo se va actualizando, cómo va avanzando por las diferentes etapas, bronce, silver y gold, y eso nos da una trazabilidad y una seguridad que nos va a permitir confiar en nuestros datos. Y esto es fundamental, como decía, en el caso del Data Lake, para no pasar al Data Swamp, ¿no? Es algo fundamental. Y algo también súper interesante, que personalmente no me lo esperaba, cuando emergieron estas tecnologías, es que se ha unificado o se ha extraído el acceso a los datos si es en batch o en streaming. A mí me llega una información y accede a esta información con la sintaxis que permita la tecnología concreta. Por detrás, esto puede ser una tabla en batch o puede ser un stream de datos. Como tenemos esa posibilidad de actualizar transaccionalmente todos nuestros datos dentro del Lakehouse, pues nos va a permitir crear esa capa de abstracción y despreocuparnos de qué capa tenemos. Anteriormente, en el Data Lake, lo que se hacía era utilizar una arquitectura que se llama arquitectura lambda, donde teníamos una tubería que ingesta los datos en tiempo real, otra tubería que ingesta los datos en batch, y esto, el problema que teníamos es que teníamos discordancias. Cuando tenemos los datos duplicados con dos vistas diferentes, pues pueden haber inconsistencias y, de nuevo, eso genera desconfianza en los datos y es, obviamente, un problema. Y nada más. Esto es todo por mi parte. Adelante ahora si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud. También si habéis probado alguna de estas tecnologías y queréis compartir vuestra experiencia, pues soy todo oídos. Perdona, Javier. Sí. Sí, una pregunta. En mi empresa se está planteándose el implementar un data lake. ¿Vale? Y bueno, llevamos como 3 meses o algo así dándole vueltas, haciendo lo que lo llaman laboratorios para probar casos de uso y qué dataset queremos y demás. Y después de estar 3 meses hablando sobre data lake, de repente dice el equipo de IT que no se tiene que llamar Data Lake, que se tiene que llamar Data Hub o Data Layer. Y no sé, ¿tú has oído alguna vez ese concepto? ¿Por qué hacen esta diferenciación? Pues, si te digo la verdad, lo había oído, pero no lo he oído repetidamente como para considerarlo una terminología, pero lo investigaré después de este webinar porque la verdad estoy bastante interesado en todo esto. Por lo que es en sí el concepto, entiendo que Data Layer es
una capa para la gente que tiene que hacer uso de los datos, que tenga esa visión única, y por detrás ya me encargaré de gestionarlo. Pero te repito que estoy hablando por hablar, porque he oído en determinados contextos esa palabra, pero no me he formado una idea como término único. Entonces, investigaré después de esto, pero vale. entiendo que puede... Sí, me da la sensación de que simplemente lo que quieren ofrecer es un sitio donde se almacenen datos, pero que les va a faltar tanto la parte de ETL, no sé si la parte no sé, que algo le va a faltar, es mi sensación. Porque si no entiendo. Yo creo que, ya te digo, la parte de TL y transformaciones y demás, yo creo que se querrá independizar, y que esté por detrás no quiere decir que lo tengas que ver. Yo creo que va un poco más en esa línea, para hacer esa capa de transformación más opaca y más del equipo de Data Engineer, y más que algo accesible a todo el mundo. Pero ya te digo que no lo sé, me tendría que... Vale. Gracias. Nada. Javier, Sí. Buenas tardes. Hola, Juan Ramón. Nada, una consulta. ¿Qué me motiva a mí para dejar un workflow que tengo, por ejemplo, si es en Google Cloud, con Storage, Dataflow y BigQuery, a irme a Delta Lake? Personalmente, creo que tiene que haber una razón de peso para algo que tienes funcionando ya en una tecnología, y además en un data lake operativo que satisface tus necesidades. Tiene que haber una razón de peso para que lo quieras migrar. Actualmente, razones que puede haber para la migración, pues te comento un caso. Imagínate que yo estoy ingestando datos de sensores en tiempo real, pero lo hago, por ejemplo, te lo pongo más sencillo. En vez de en tiempo real, yo tengo datos que se van generando de determinados sensores o en una planta, en una industria, y una vez al día me descargo todos los datos de ese día, ¿vale? Pero es posible que cuando vaya a acceder a la información, pues la planta no esté disponible, es posible que la planta tenga fallos. Entonces, si yo utilizo una arquitectura tipo Data Lake, utilizo un Object Store para ingestar los datos, hago transformaciones y demás, todo funciona mientras los problemas que haya en la ingesta de los datos estén relacionados con problemas de red. Pues si de repente una planta pierde la conexión a Internet, pues no puedo ingestar los datos. Pero cuando esto se reactive, vuelvo a recibir los datos y yo tengo mis ETLs y todo funciona a la perfección. ¿Qué problemas puedo tener donde una arquitectura tipo Delta Lake podría satisfacer o arreglar, ¿no? O solventar ese problema? Pues, por ejemplo, imagínate que esos datos que yo estoy ingestando, pues yo lo estoy ingestando, por ejemplo, con un sistema de particionado por planta, ¿vale? Cuando lo guardamos en Parquet, en el Object Store, imagínate que lo estamos guardando con ese tipo de formato, pues yo estoy guardando por planta, de tal manera, por planta y por día, por poner una fecha. De tal manera que si yo puedo solicitar a la planta, vuelve a enviarme los datos, tú, planta 5, envíame los datos del día 27 de enero de 2020. Vale, pues me lo va a enviar y se sobrescribe. Eso lo puedo hacer. Pero ¿y si es a nivel de sensor o es a nivel de dispositivo? Ahí ya las cosas son más complejas, porque tendría que pedir todos los datos y se sobrescribirían. En principio no pasa nada, pero ¿y si los datos se van perdiendo y solamente tengo acceso a los datos que se han modificado porque es un proceso manual? Ahí empezamos a tener determinados casos de uso en los que tener la posibilidad de gestionar el histórico del dato y trazar el histórico del dato nos puede beneficiar. Pero es algo, ya te digo, bastante novedoso, y yo no me aventuraría a dar el salto hasta que tenga claro que me solventa un problema concreto. Porque todo esto que me estás contando, si tenemos el Cloud Storage, Cloud Function para hacer las solicitudes en caso de que se nos caiga, sí, y tenemos un Dataflow en condiciones, podríamos hacer lo mismo, lanzamos los datos a BigQuery. O sea, no veo, o sea, tenemos la misma filosofía de bronze, silver y gold en esto mismo, vamos, tenemos... Claro, y ese es un aspecto ya muy positivo. Ya tienes un data lake en el que has incorporado esa filosofía de bronce, silver y gold. Esto ya te soluciona muchos problemas que estaban presentes antes de estos nuevos conceptos, ¿no? Bronce, silver y gold no es un lake house, pero es parte de esa transformación. Repito que depende del caso de uso. Por ejemplo, una actualización en un dato te va a hacer disparar manualmente la ETL. Imagínate que es un error manual
porque tú tienes una ETL que se va disparando todos los días, entiendo, a lo mejor por fracción de hora, pues se lanza y lanzo una ETL que procesa los datos de la última hora, ¿no? De la hora anterior. Si hay un problema de hace 2 días, porque es cuando se ha reactivado la planta y me envía todos sus datos, pues quizás necesito de una acción manual. Ya depende cómo tengas implementado el sistema. Al final es programación. Te lo puedes hacer todo lo complejo que quieras, pero te lo tienes que hacer. Hay que hacerlo, gracia es que si estos sistemas ya van gestionando automáticamente todo este ciclo de ingesta del dato y transformaciones que deben sufrir, pues más que mejor. Otra cosa muy positiva es el tema del schema enforcement. Si yo sé que me tienen que llegar estos datos y meto un proceso de validación del dato de esto tiene que cuadrar, pues yo puedo hacerlo por código, pero si me lo dan ya hecho, pues me acelera muchísimo el desarrollo. Y ya la pregunta del millón. ¿Vosotros en vuestro proyecto que tenéis de IoT estáis usando esto? En producción no. Yo, sinceramente, en producción no me lanzaría a la piscina todavía. Es una tecnología, te digo, que ha salido hace muy poquito. Con respecto a Delta Lake, sí que nos planteamos utilizarlo y estuvimos a punto de dar el salto, pero 2020 no ha sido un buen año para hacer inversiones y decidimos pararlo y bueno, lo teníamos un poco pendiente de retomarlo y sinceramente, viendo el peso que o las ganas que ha aportado, ¿no? Amazon de introducir Apache Hudi en su infraestructura, pues estamos valorando incluso utilizar, en vez de Delta Lake, que fue la primera tecnología con la que tuve contacto, pues utilizar esta otra tecnología Apache Hudi. Muy bien. Dejo tiempo a más gente que querrá preguntar también. Gracias, Juan Ramón. Gracias a ti. ¿No hay nadie más? Muy interesante, Javier. Bien explicado, espero poder implementarlo pronto. Bueno, son varios ya, Javier, los que bueno, algunos he tenido que ir, Adela y Juan también, creo. José María Jaramillo, se han tenido que ir ya, pero sí que, bueno, está muy bien porque además has estado resolviendo dudas según iban apareciendo, o sea que han llegado al final con todo aclarado de todo esto. Fíjate, Juan Ramón, siempre gracias por primero participar siempre luego buscar ahí también echarnos una mano para que la gente se anime y resuelva sus dudas. Tenéis 2 minutos para las últimas preguntas, aunque no lo parezca, Javier Cózar es humano y como tu humano también tendrá que irse a cenar. Así que le dejaremos que vaya a cenar, no sin antes la última pregunta que tengáis, sino mientras tanto, mientras os va ocurriendo, yo os doy las gracias. Bueno, primero, como siempre, le doy las gracias a don Javier por estar aquí con nosotros, por estas píldoras de formación que nos das, siempre interesantes, siempre extremadamente prácticas, ¿vale? Que, bueno, luego tienen su coste ponerlo en marcha y son proyectos por los que hay que apostar, evidentemente, quien no arriesga no gana, pero sí que riesgos del directo, sí que desde luego es un placer y más con los atracos que yo suelo hacerte, pero porque soy fan de tus contenidos. Así que muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Al resto, muchas gracias como siempre, a los incondicionales por estar aquí, a los nuevos que habéis venido hoy, espero que os haya interesado el tema. Alguno como Jaume, que lleva ya un par de webinars con nosotros, espero que haya ido profundizando y viendo cosas nuevas. Espero que hayamos contribuido con esta píldora tecnológica a suscitaros ideas y quizás proyectos, y desearos a todos que tengáis mucha salud, sobre todo en estas circunstancias que ya van siendo continuadas, estas circunstancias que tenemos, y esperaros el próximo día. El próximo día tenemos un webinar especial, es un webinar en martes 26, es un webinar en el que vamos a analizar lo que os decía, esas herramientas low code que van a configurar o van a democratizar la analítica
hacia todas aquellas personas que realmente quieren dar el paso de introducir la analítica en sus procesos sin tener a lo mejor que ser o tener tanto miedo a la parte de programación. Mucha gente es un primer paso para luego coger confianza y te acabará programando y desarrollando soluciones más complejas. Pero desde luego es una posibilidad que se establece ahora la capacidad de acercarte a través de estas herramientas a la analítica. Y lo tendremos de la mano, como os decía al principio, de nuestro coordinador académico, don Jacinto Arias, y al mismo tiempo os aconsejo que lo difundáis, lo recomendéis, porque vais a ver cómo merece mucho la pena. Nada más, yo creo que por hoy hemos cumplido un espacio muy concreto de tiempo, alto conocimiento tecnológico y poderlo compartir con vosotros. Así que por parte de Envid, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Javi. Está bien.